Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. Uno de los aspectos asombrosos del cristianismo es su capacidad para transformar radicalmente la vida de las personas. Un ejemplo dramático de esto se puede ver en el libro autobiográfico de Roger, titulado Viaje a lo sobrenatural. En este pequeño libro, el autor cuenta cómo a través de un amigo fue llevado a convertirse en un adorador de demonios. En este proceso de conocimiento de este tipo de culto, la obra describe todo el ritual que envuelve a sus seguidores y vivencias por el protagonista hasta convertirse en uno de ellos. Más tarde relata cómo cambió su vida después de comenzar su estudio en profundidad de las escrituras bíblicas y cuán desafiante fue dejar el culto a los demonios. En el capítulo 7 del libro titulado De la adoración a los demonios al estudio de la Biblia, Morneau cuenta que su encuentro con la palabra de Dios cambió por completo el curso de su vida. En este capítulo el autor declara: por primera vez en mi vida discerní a un Dios de amor. Al mismo tiempo también me di cuenta de que era un hombre perdido. Es demasiado tarde. Parecía gritar mi mente una y otra vez. Demasiado tarde. Quería gritar a todo pulmón, pero no hice ningún sonido. Ahora mi odio a Dios se había ido y mi vida impía se extendía ante mí. Al mismo tiempo, comprendí que era víctima de una persecución satánica. En silencio, en mi desesperación y casi sin aliento dije: que Dios se apiade de mí. En el resto del libro, Morneau muestra su dramático viaje de liberación de los espíritus malignos, iniciado a través de una serie de estudios bíblicos. Al final descubrimos el poder de Dios, ya que Morneau pasó de ser un adorador de Satanás a un seguidor de Cristo. Y sabes, esta es una de las miles de historias que muestran que Dios puede transformar cualquier vida y liberar a cualquier individuo, incluso a aquellas personas que juzgamos como casos perdidos. Para Dios no lo es. Él puede rescatar a cualquier pecador arrepentido. Esta es una verdad presentada de manera clara por Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corinto. En el capítulo 5, versículo 17 de esta carta leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, Dios puede renovar cualquier vida, transformar cualquier historia y darle a cualquier individuo una segunda oportunidad. Uno de los aspectos asombrosos del cristianismo es su capacidad para transformar radicalmente la vida de las personas. Un ejemplo dramático de esto se puede ver en el libro autobiográfico de Roger, titulado Viaje a lo sobrenatural. En este pequeño libro, el autor cuenta cómo a través de un amigo fue llevado a convertirse en un adorador de demonios. En este proceso de conocimiento de este tipo de culto, la obra describe todo el ritual que envuelve a sus seguidores y vivencias por el protagonista hasta convertirse en uno de ellos. Más tarde relata cómo cambió su vida después de comenzar su estudio en profundidad de las escrituras bíblicas y cuán desafiante fue dejar el culto a los demonios. En el capítulo 7 del libro titulado De la adoración a los demonios al estudio de la Biblia, Morneau cuenta que su encuentro con la palabra de Dios cambió por completo el curso de su vida.
En este capítulo el autor declara: por primera vez en mi vida discerní a un Dios de amor. Al mismo tiempo también me di cuenta de que era un hombre perdido. Es demasiado tarde. Parecía gritar mi mente una y otra vez. Demasiado tarde. Quería gritar a todo pulmón, pero no hice ningún sonido. Ahora mi odio a Dios se había ido y mi vida impía se extendía ante mí. Al mismo tiempo, comprendí que era víctima de una persecución satánica. En silencio, en mi desesperación y casi sin aliento dije: que Dios se apiade de mí. En el resto del libro, Morneau muestra su dramático viaje de liberación de los espíritus malignos, iniciado a través de una serie de estudios bíblicos. Al final descubrimos el poder de Dios, ya que Morneau pasó de ser un adorador de Satanás a un seguidor de Cristo. Y sabes, esta es una de las miles de historias que muestran que Dios puede transformar cualquier vida y liberar a cualquier individuo, incluso a aquellas personas que juzgamos como casos perdidos. Para Dios no lo es. Él puede rescatar a cualquier pecador arrepentido. Esta es una verdad presentada de manera clara por Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corinto. En el capítulo 5, versículo 17 de esta carta leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, Dios puede renovar cualquier vida, transformar cualquier historia y darle a cualquier individuo una segunda oportunidad. Dios puede transformar cualquier vida y liberar a cualquier individuo, incluso a aquellas personas que juzgamos como casos perdidos. Para Dios no lo es. Él puede rescatar a cualquier pecador arrepentido. Esta es una verdad presentada de manera clara por Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corinto. En el capítulo 5, versículo 17 de esta carta leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En el capítulo 10 de Una vida con propósito, del escritor Rick encontramos el siguiente título: el corazón de la adoración. Dice el versículo 13 del capítulo 6 del libro de Romanos: entréguense a Dios, preséntenle todo su ser para propósitos justos. ¿Qué ocurre con nosotros? Que a pesar de haber pasado por la fila bautismal, este asunto de nueva criatura parece no verse, parece estar lejos de nosotros. Dice Una vida con propósito: el corazón de la adoración es rendirse, entregarse. La palabra rendición es poco popular, es tan fea como la palabra sumisión. Implica derrota. Nadie quiere ser perdedor.
La rendición evoca imágenes desagradables. Reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego o ceder frente a un oponente más fuerte. Casi siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes son atrapados y entregados a las autoridades. Nadie quiere rendirse. Nadie quiere dejar saber que Dios lo derrotó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos una nueva, por qué no somos una nueva criatura? Una sola respuesta. No somos una nueva criatura porque no hemos muerto, no hemos dejado en la tumba. Algún día el Señor derrotó. El viejo hombre tiene que rendirse para, para dar lugar a la nueva criatura. O sea, para que el nuevo hombre pueda ocupar. El problema es que cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir. Nuestra cultura nos ha enseñado que cuando vamos a donde vayamos, vamos a recibir. El culto estuvo muy bueno, la oración estuvo muy buena, la hermandad estuvo bien, me sentí bien, me agradó. Y si me agradó, me quedo. Pero si no me agradó, si el predicador no me gustó, si los hermanos no me gustaron, si la iglesia no me gustó, o si alguien me ofendió o me sentí ofendido, ¿por qué actuamos así? Porque la cultura nos ha enseñado que debemos recibir, que si lo que recibimos es de nuestro agrado, aplaudimos. Y si no, no regreso, no estoy cómodo. E incluso cuando leemos la Biblia, leemos solo aquellos pasajes que hablan cosas bonitas y que nos agradan. Pero leer pasajes que nos marcan nuestros errores, no, no, hermano Moreno, yo no voy a leer eso. Porque venimos a recibir de Dios
qué diferente fuera si en vez de venir a recibir de Dios, viniéramos a ofrecernos a Dios. El apóstol termina su cita diciendo: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la redención. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Todavía quieres saber por qué no eres una nueva criatura? ¿Por qué todavía seguimos pecando? Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer en nosotros a menos que nos rindamos. Y el bautismo es la manifestación pública de que nos hemos rendido a Cristo. Pierde su efecto si lo hiciste para que el mundo pensara que tú has sido transformado. Esa no es la intención del bautismo. No es para que el mundo piense que tú has sido transformado. La intención del bautismo es para que el mundo sepa que tú has sido transformado. No necesitas volver a bautizarte. Lo que necesitas ahora es dejar que el primer bautismo se complete. Déjame explicar. Cuando Jesús fue bautizado sin necesitar ser bautizado y salió del agua, sobre su cabeza se posesionó el Espíritu Santo. Y él permitió que el Espíritu Santo tomara el control de su vida. Y a lo largo de todo su ministerio vemos que Jesús siempre dice: hago lo que le agrada a mi Padre. Sin embargo, tú y yo podemos decir como dijo Jesús: hago lo que le agrada a mi Padre. El cumplimiento de esa acción transformadora ocurre en la segunda parte del bautismo. Ocurre, como dice Hechos 1:8, cuando recibas el Espíritu Santo en tu vida. Las cosas viejas pasarán y aquí todas son hechas nuevas. Pero para eso tienes que dejar de venir a Cristo a recibir, sino tienes que venir a darte.
La palabra de hoy es la siguiente. Ofrécete a Dios. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Anota. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Por eso, gracias, Señor, por la palabra de Dios. Gracias por enseñar que no puedo ser una nueva criatura a menos que me rinda, a menos que levante las manos y caiga de rodillas, Señor, ante usted. Me rindo, Señor. Ya no puedo. Le entrego a usted mi ser para que el Espíritu Santo tome el control de mi vida. Y entonces sí, pueda ser una nueva criatura. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estudiar en la lección de escuela sabática para el nuevo creyente. Vamos a estudiar un tema realmente impactante y que, unido a lo que vimos en la palabra de hoy, que sigue siendo la misma. Ofrecerte a Dios en la esencia de la adoración. Cada mañana el Señor nos ofrece una nueva palabra. Y sus oraciones, realmente sus oraciones, no son muy necesarias para evitar que hagamos otra cosa que no sea la voluntad de Dios en este ministerio. Algunos de ustedes quizás les guste, algunos otros quizás no les guste, pero yo no puedo hacer otra, porque he aprendido que debo hacer siempre aquello que agrade a Dios. Sin embargo, no lo hago. Y en muchas de las ocasiones no lo hago por complacerme a mí, porque yo, las cosas que quiero hacer son las que no hago. Sigue esa batalla,
¿Por qué sigue esa batalla? Porque todavía estamos aquí. Todavía estamos de este lado de la eternidad. Por eso nuestra misión, mientras estemos de este lado de la eternidad, será en marcha con Jesús. Mantenernos, permanecer en marcha con Jesús. Oremos. Amado Dios, al estudiar la lección de escuela sabática, para nuevos creyentes, siempre nos es un problema, Señor, porque hablarle a los nuevos creyentes no es fácil, por cuantos, como bebés espirituales, hay que saber hablar, pero hay que saber hablar sin dejar de decirles lo que usted nos pone. Habrá momentos en los que tendremos dificultades, pero habrá otros momentos en los que nos entenderemos. Pero sea uno u otro momento, sabemos que usted siempre está a nuestro lado para corregir nuestras fallas. Y esto es lo que queremos enseñar, que el hecho de estar en marcha con Jesús nos dice, y no nos dice, que ya hemos alcanzado la victoria. De eso se trata, de caminar al blanco, proseguir al blanco, hasta alcanzar la victoria, permaneciendo en el camino, en marcha con Jesús. Danos, Señor, la fuerza necesaria para entregarnos, para rendirnos y poder ser conducidos por usted. En Jesús. Amén. Cuando vimos la primera lección, el apóstol Marcos nos escribió en el primer capítulo, los versículos 14 y 15, cómo fue el inicio del ministerio de Cristo. Y Marcos dijo así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Pero dice Mateo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces Mateo confirma lo que dice Marcos: el tiempo se ha cumplido. Jesús cumple su misión
Y ahora le dice a sus discípulos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos esperaron el tiempo en que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Sí, el bautismo de los discípulos se completó. La segunda parte del bautismo se completó ese día. Y ahora, como testigos de Jesucristo, alcanzaron el mundo entero. Y la iglesia adventista del séptimo día, Apocalipsis 14:7, le dice a la iglesia adventista del séptimo día que la misión de los discípulos también es la misión de la iglesia. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar, la fuente de las aguas. La hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria. El reino de los cielos se ha acercado. Todo ha terminado. Iglesia, levanta la cabeza y cumple la misión. Por eso, para esta semana tenemos el ministerio profético. Segunda de Corintios 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, segunda de Crónica 20:20. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Oídme. Iglesia. Escucha, iglesia. Oye, Israel, dijo Jesús. Escucha. Reflexiona, iglesia. Creed en Jehová vuestro Dios. Cree en Jehová. Usted, hermano nuevo creyente. Mire, no se puede crecer si no se reflexiona en lo que es creer en Jehová. No se puede obtener una nueva vida. No se puede tener una nueva vida si no te rindes. Tienes que ofrecerte a Dios. Porque ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. ¿Tienes? No. No puedes, no hay otra opción, hay una sola opción. Si quieres estar seguro, tienes que ofrecerte a Jehová. No hay otra. O te ofreces a Jehová, o seguirás inseguro,
lloriqueando todos los días, criticando a los pastores, criticando a los hermanos, criticando a la iglesia, peleando con tu vecino, peleando con tu cónyuge, peleando con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque no te has rendido a Jehová. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Creed en él y estaréis seguros. ¿Y cómo se cree en Jehová? Creyéndole a sus profetas. Ay, no, yo no leo los libros de Elena G. White porque a mí me enseñaron que la Biblia es solo la Biblia. Sí, en la Biblia están los profetas del tiempo bíblico. Pero Dios no ha dejado de tener profetas. Y después de Apocalipsis, ¿murieron los profetas? Yo no sé quién te enseñó que después de Apocalipsis ya los profetas murieron. No somos prosperados porque no creemos en Jehová y no le creemos a sus profetas. Probad a sus profetas y sabrás si son o no son de Dios. Pero para probar a un profeta tienes que conocer a Jehová. Y así sabrás si lo que el profeta dice está en armonía con lo que Jehová dice. Esta semana vamos a estudiar las características del ministerio profético. Vamos a estudiar las características de una iglesia que tiene profetas. Porque Dios no ha dejado de hablar por sus profetas. Usted, hermano nuevo creyente, la iglesia adventista del séptimo día no es una iglesia solitaria. Dios no ha dejado de hablarle a su iglesia. La iglesia adventista del séptimo día, como pueblo de Dios, también tiene su profeta. Bueno, gracias, Señor. Gracias, Padre, por el mensaje de hoy para los nuevos creyentes. Ahora vamos a hablar con los creyentes de ya un tiempito atrás. Pero la palabra es la misma, Señor. Ofrecerte en la esencia de la verdadera o de la adoración. Ofrecerte. Gracias, Señor. Que al estudiar la lección de escuela sabática regular podamos saber y podamos comprender la esencia de la verdadera adoración. Oramos en Jesús. Amén. Si usted no tiene el folleto que estamos utilizando para estudiar, escríbanos a conectatejl@gmail.com y se lo enviaremos totalmente gratis. conectatejl@gmail.com. La verdad presente en Deuteronomio. Preámbulo de Deuteronomio. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. La lección de Moisés. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:3-4. El pacto perpetuo. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Es lo que hemos estudiado hasta aquí, mis queridos hermanos. Esta semana estaremos viendo
el extranjero dentro de tus puertas. Y el versículo a memorizar es Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. En el libro Una vida con propósito, encontramos el siguiente pasaje. Perdón, me equivoqué de cita. Es en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, el capítulo que estamos estudiando hoy. En el versículo 17, del 16 en adelante, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí está el centro del mensaje para nosotros. De modo, escúchame bien, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tú y yo debemos aprender a amar al extranjero, porque tú y yo somos extranjeros en esta tierra. Tú y yo no somos de esta tierra. Por lo tanto, de la manera en que tratamos a los extranjeros, de esa manera seremos también tratados, porque no somos de este planeta. Tú y yo somos del cielo. Vivimos en el cielo, nuestra morada está en el cielo, pero hemos sido enviados a este planeta como embajadores, y como tales tenemos que recordar que somos representantes de Dios, y que lo que hagamos en esta tierra es lo que el mundo identificará como Dios. O sea, si tú te entregas al Señor, el Señor te capacita como su embajador. Y cuando la gente te vea, no te van a ver a ti, van a ver al embajador de Cristo. Por eso esta semana vamos a aprender cómo tratar al extranjero
por cuanto nosotros mismos somos extranjeros en este planeta. Y para esto vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a estudiar este tema de una manera más personal. Vamos a hacerlo mirándonos a nuestros rostros, de persona a persona, cara a cara. Sí, cara a cara. Esta semana, mis queridos hermanos, el extranjero dentro de tus cuerpos. Como leímos la semana pasada, cuando un escriba le preguntó acerca de el primer mandamiento de todos, registrado en Marcos 12:28, Jesús respondió afirmando que Dios es uno. Y luego dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal de los mandamientos. Marcos 12:30. Nos aprendemos este versículo de memoria, pero lo ponemos en práctica. La palabra de hoy es ofrecerte a Dios, es la esencia de la adoración. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Quiera Dios que esta semana nosotros podamos entender que venimos a la iglesia no para recibir, sino para ofrecer. No para ofrecerme, no para recibir de Dios y de los hermanos, sino para ofrecerme a Dios y a mis hermanos. La lección de esta semana dice, sin embargo, Jesús prosiguió y expresó algo sobre lo que el escriba no había preguntado. Jesús dijo, el segundo mandamiento, sabiendo lo importante que era. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Versículo 31. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿ningún mandamiento mayor que estos? Jesús conectó el amor de Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento. Y ese mandamiento era mayor de todos. El mayor de todos. Una vez Jesús no inventó algo nuevo. Una vez más, cuidado, no se trata de un mandamiento nuevo. Algo que los judíos no habían escuchado antes. El llamado a amar a Dios por sobre todo, la idea de amar al prójimo y de amar a los demás como una forma de expresar amor, nuestro amor a Dios, fueron tomados del libro de Deuteronomio. No era algo nuevo. Más de 1500 años antes ya se había dicho. Jesús solo trajo a colación lo que escrito estaba. Circuncidad vuestro corazón. Es el pedido para el día de hoy.
Deuteronomio 10, la continuación de Deuteronomio 9, es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una esencia, una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que no bien Moisés los dejó por un tiempo, cayeron en la idolatría. El Señor todavía no había terminado con ellos. Lee Deuteronomio 10, 1 al 11. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos y con sus padres? Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos. Deuteronomio 9, 17. Una señal del pacto quebrantado. Deuteronomio 32, 19. Para demostrar cuánto aborrecía ese crimen, arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Profetas, Patriarcas y Profetas, página 331. Por ende, el hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que cortara nuevas tablas como las primeras y que escribiera en ellas las palabras que estaban en las primeras, muestra que Dios aún así había perdonado al pueblo y no había terminado con él. Lee Deuteronomio 10, 14 al 16. ¿Qué quiere decirles Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? Aquí hay una mezcla de imágenes. El prepucio, el corazón, la cerviz. Sin embargo, la idea es clara. La circuncisión era una señal del pacto, pero es solo una señal externa. Dios quería su corazón, es decir, su mente, sus afectos, su amor. Por eso la palabra de hoy es: ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran en su renuncia a obedecer al Señor. Y básicamente aquí, en otros lugares, el Señor les estaba diciendo que acabaran con sus lealtades divinas y los sirvieran con todo su corazón y su alma. Ofrecerte a Dios es la esencia de la oración, de la adoración. Piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su gracia? Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Escuchemos. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto de este curso. Por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla: conéctatejm@gmail.com. Dios te bendiga.